Gloria al nombre del Señor, que Dios bendiga a toda la amada audiencia que nos sintoniza en esta bendición, en esta ocasión. Agradezco al Señor el privilegio que me concede una vez más de estar delante de todos ustedes con una audición más de su programa como Voz de Trompeta. Habla para ustedes y les saluda a su hermano en la fe, el evangelista José Santiago, siervo del Señor Jesucristo, que en esta tremenda bendición agradezco al Señor que podamos estar una vez más al aire, luego de 2 semanas que no habíamos podido estar con ustedes, con nuestro programa, y agradeciendo al Señor que ustedes estén nuevamente en nuestra sintonía. Con mucho cariño saludamos como siempre a todos los pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles del Señor en esta tremenda bendición, y le insto para que se quede con mi persona durante estos 60 minutos, ya que vamos a continuar trayendo el estudio que estábamos trayendo hace varias semanas atrás, el mensaje en series acerca de la salvación. Pero quiero que usted se quede conmigo e invite a otros para que también se coloquen en sintonía y usted pueda compartir nuestra programación. Como siempre, saludo con mucho amor, con mucho cariño a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, a mi amada hija Basti Yasbet, a mi amada madre Magdalena. También quiero saludar a mi hermana Elizabeth Santiago y su esposo Jorge, y mis 2 sobrinitas Angelis y Yanisbet, allá en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, la isla del Cordero de Dios. Agradecemos al Señor, hermanos queridos, como le dije al principio del programa, poder estar nuevamente ante ustedes, así que le invito para que compartan la programación. Saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestro fanpage Evangelista José Santiago Ministerio Final como Voz de Trompeta, también a través de nuestra página personal Evangelista José Santiago, del Ministerio de Intercesión Profética a las Naciones, de nuestro grupo Hermanos en la Fe de diferentes lugares, también a través de todos los grupos donde tenemos el privilegio de poder compartir nuestra programación. Y con mucho cariño saludamos a toda la audiencia de Radio y TV Cristo Sana y Restaura, y de nuestro querido hermano y amigo, el pastor Carlos, y su distinguida esposa Cecilia Reyes. Saludamos a toda esa vasta audiencia de Radio y TV Cristo Sana y Restaura que nos sintoniza en la retransmisión todos los viernes para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en esta tremenda bendición vamos a entrar de lleno al mensaje en series que hemos titulado La Salvación. Ahí usted lo está viendo en la pantalla de su televisor o dispositivo. La Salvación, 4ª parte. Y en esta tremenda bendición queremos recordarle al pueblo que hemos estado hablando cuando comenzamos este mensaje en series con una pregunta, y era la siguiente: si un creyente del Evangelio de Jesucristo podía perder o no su salvación, si tenía seguridad eterna. Y probamos con la palabra, y más allá de toda duda razonable, que un creyente, una vez recibe la salvación, no la pierde. Por la palabra lo hemos comprobado absolutamente todo. Si usted necesita repasar, o usted necesita entrar en esos mensajes en serie que no los ha podido ver, puede buscarlos en nuestro canal de YouTube. Dicho sea de paso, le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube si todavía usted no lo ha hecho. Evangelista, nos consigue como Evangelista José Santiago. Se suscribe y activa la campana, y ahí encuentra todos los programas en nuestro canal de YouTube. También están los programas en Facebook, pero en Facebook se hace un poco más tedioso conseguirlos. En YouTube se consiguen mucho más rápido. Y estuvimos hablando y probándole al pueblo por la palabra, porque fíjese, tenemos un problema dentro de lo que es la iglesia de Jesucristo, y es que hay mucha mala interpretación de la palabra. Cuando se toma un texto y se saca de el contexto bíblico y no se estudia la Biblia sistemáticamente, o sea, en una forma estructurada, en una forma organizada, y se va a un verso específico para buscar sacarlo de contexto y formar un pretexto, es por eso que vemos las enseñanzas y las malas interpretaciones de la palabra con respecto a este tema de la salvación, que muchos tienen
en este tiempo, tristemente, porque no se han profundizado en la palabra, no se han profundizado en el conocimiento de la palabra, porque, hermanos queridos, cuando usted va a referirse a un verso de la palabra, tiene que leer el capítulo completo, el capítulo anterior y el próximo capítulo. Tiene que saber 3 cosas para que usted pueda estudiar sistemáticamente la Biblia y no la saque de contexto. Número 1, tiene que saber quién escribió ese capítulo, para qué lo escribió y por qué lo escribió. Cuando usted analiza las Sagradas Escrituras y usted encuentra que Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2 y en el verso 10 y le dice: nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted va a comprender que el primer argumento fuera de contexto que usted escucha de muchos líderes religiosos que indican que para una vez nosotros recibimos la salvación, la tenemos que mantener, se basan específicamente en este punto, en que la salvación nuestra, que no nos costó nada a nosotros, hermano, es un don de Dios, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Usted va a encontrar que el religioso, que vive en una vida mediocre espiritualmente, que vive siempre buscándole las 5 patas al gato, como decimos en Puerto Rico, siempre busca la manera de troncharle la entrada al cielo a los que son herederos de la salvación. Entonces inventan toda clase de doctrinas nuevas, porque son doctrinas nuevas, porque siempre le he dicho que el religioso tiene una nueva doctrina, tiene una nueva revelación, siempre tiene, está auscultando, está como buscando más allá de donde no tiene que buscar. Y uno de los fundamentos que utilizamos para, más allá de toda duda razonable, probarle a usted que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, porque por ahí es donde los religiosos se agarran, es Efesios capítulo 2, verso 10. Pero también, no me puedo detener en eso, tengo que continuar porque si no se nos va el programa. Resumiendo, hay pasajes, yo quiero ir trabajando 5 pasajes dudosos para algunas personas, dudosos, de las Sagradas Escrituras, que le crean duda, le traen duda de cierta manera a un sector del pueblo, con respecto, ¿verdad? Algunas organizaciones evangélicas, pasajes que le traen dudas con respecto a la salvación. Entonces postulan, oiga, que la salvación según ellos se puede perder. Gálatas capítulo 5, versos del 2 al 4. El apóstol Pablo habló claramente, Gálatas capítulo 5, versos del 2 al 4. Otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mire cómo le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La versión Reina Valera dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué ley? Pues la ley de Moisés. Aquí recuerden que Pablo está hablando en el Nuevo Testamento, en el pacto de la gracia. Verso 4 de Gálatas capítulo 2, que lo empezamos a leer desde el verso 1 para que usted lo pueda entender. El verso 4 de Gálatas capítulo 5, verso 4 dice: de cierto, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, habéis salido, te habéis desligado. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos queridos, en Gálatas capítulo 5, que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas? Pues mire, había una influencia de algunos maestros judaizantes
sobre los hermanos de Gálatas para que se circuncidaran según la ley de Moisés para la salvación. Estos no solamente estaban enfocados en obras, como el religioso se empeña en este tiempo en imponer que para usted poder llegar al cielo tiene que mantener la salvación, como si fuese a usted que le hubiese costado la salvación un precio. Mire, nuestra salvación es un regalo, es un don de Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Por ende, escúcheme, por ende, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un camino que cuando recibimos la salvación, de la cual Dios es autor y es consumador, si la recibimos como regalo, si la recibimos como una gracia inmerecida de parte de Dios, usted no tiene manera de mantener algo que usted no es el que hizo el sacrificio para poder tenerlo. O sea, la salvación es igual al sacrificio de Cristo y nada más. Pero esta gente de Gálatas, estos maestros judaizantes, estaban haciendo un tipo de influencia, estaban tratando de influenciar a los hermanos de Galacia para que se circuncidaran según la ley de Moisés para salvación. Ellos decían sutilmente que la salvación era igual al sacrificio de Cristo más el ritual de la circuncisión. Eso es lo que hace la religión. La religión impone nuevas ideas, pues hermanos queridos, lamentablemente, porque hay líderes religiosos que se han quedado estancados en la versión Reina Valera 1960. Se han quedado estancados en una mente que no le han permitido al Espíritu Santo que las renueve. Fíjese que yo no le estoy diciendo a usted que vamos a entrar en nuevas revelaciones. Yo le estoy hablando de la renovación que Pablo le habló a los romanos en el capítulo 12 y en el verso 1, donde le dijo, no se conformen a este siglo, sino renueven su mente. Cuando usted renueva el espíritu de su mente, entonces usted no se queda solamente en la transliteración del latín al castellano que interpretó y tradujo un monje de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y la trajo a la versión Reina Valera 1960. Ese no es nuestro idioma, el castellano. Es una Biblia que todos los evangélicos utilizamos y todos los evangélicos están casados con la Biblia Reina Valera 1960, pero ignoran quién fue el que transliteró, quién fue el que trajo la interpretación del latín. Eso yo se lo traje a usted en un estudio de mensajes en serie hace muchas semanas atrás, del latín al castellano. Y en ese cambio, muchas cosas de los escritos originales se perdieron. Por eso es que nosotros los evangélicos, los creyentes del Evangelio de Jesucristo, tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Yo no estoy diciendo que la Reina Valera usted la suelte ahora, no. Esta es la Biblia que utilizamos. Pero el hecho de encerrarse a versiones que tengan un lenguaje más profundo, que te den un radio de revelación más amplio, pues, hermanos queridos, es negarse a un crecimiento espiritual y un crecimiento que lo lleve a usted a un nivel de conocimiento mayor. Y vuelvo y les repito, usted no puede estudiar la Biblia como el papagayo. Los religiosos la estudian como el papagayo y la enseñan a su manera y a su forma. Usted tiene que estudiar la Biblia sistemáticamente, en una forma completa. Lea el capítulo 2, pero vaya al capítulo 1 y lea el 2 y luego lea el 3 y busque quién escribió esa sagrada palabra, para quién la escribió y por qué lo escribió. Porque no todo lo que está escrito en la palabra es una promesa, es una directriz directa para
el pueblo del Señor, yo espero que usted me esté entendiendo lo que le estoy diciendo. O sea, hay cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras que usted tiene que buscar el contexto del por qué, para qué y quién lo escribió, cuál es el propósito. Usted me entiende, hermano querido. Toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y tenemos que vivir por ella, pero no podemos sacarla de contexto porque ese es el problema que hay actualmente, donde se ha sacado de contexto muchos textos bíblicos y se han formado pretextos y doctrinas y enseñanzas que están fuera del orden de la palabra. Pablo dijo, si ustedes se circuncidan, entonces también estarán obligados a seguir toda la ley. No podemos guardar 1 o 2 mandamientos. Si vas a hacer un sacramento para mantener, entre comillas, la obra de Cristo, ustedes han regresado a la ley y han abandonado la gracia. Entonces, si Cristo vino y nos sacó, porque nosotros estamos injertados al cuerpo de Cristo, porque a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Su trabajo, a los suyos vino, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los suyos no les recibieron. Él vino a hacer el trabajo que el Padre le encomendó, pero entonces se fue a los gentiles y a los griegos, y ahí entramos nosotros a recibir el beneficio también de la salvación, hermanos queridos. Y Pablo está diciendo, si prefieres la ley en lugar del sacrificio de Cristo, entonces necesitas cumplir la ley con alguno de los sacramentos de la ley. Entonces, lo que has hecho es que tú has salido. Cuando habla de caer de la gracia, no es que pecó, no. Has salido, te has desligado, no hay un enlace, te has desenlazado de la gracia. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Galacia. Ahora, en Hebreos capítulo 6, vamos a leer, pero quiero leerle de la Nueva Traducción Viviente, todavía en el libro de Gálatas. El verso 2 dice, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse salvos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Verso 3, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios, o sea, la salvación, mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley. Tienen que soltar la gracia, que es el favor divino, el favor inmerecido de Dios, y entonces agarrar la ley de Moisés. Y no solamente agarrarla, sino seguir todas las ordenanzas de la ley. Amén. Y entonces en el verso 4 de la Nueva Traducción Viviente dice, pues si ustedes pretenden hacerse salvos ante Dios por cumplir la ley, entonces han quedado separados de Cristo y han salido de la gracia de Jesucristo. ¿Por qué Pablo, escucha la pregunta, les escribe a los Gálatas esta carta? ¿Cuál es el problema que hubo? Pues había un problema, ya se lo dije, de algunos maestros judaizantes que estaban buscando influenciar para desviar a la iglesia de Galacia, de la gracia y meterlos de cabeza a la ley de Moisés, invalidando, neutralizando, ignorando el sacrificio de Cristo en la cruz. Mire otro pasaje dudoso que le trae dudas a la gente con respecto a mantener la salvación. Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, oiga, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Verso 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Verso 6.
y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Oiga, de acuerdo a la Biblia, es imposible que una persona, escúcheme, asista a la iglesia por muchos años, que oiga el evangelio muchas veces y que manifieste que sirve al Señor, pero sin embargo nunca fue o haya sido salvo. La parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, en esa palabra, Cristo dijo que habían 4 clases de corazones. 4 clases de corazones donde la palabra de Dios, que es una semilla, iba a caer. Mire cómo dice la palabra claramente. Claramente para que usted vaya entendiendo. Marcos capítulo 4. Voy con calma para que usted vaya digeriendo esta palabra. Marcos capítulo 4, versos del 3 al 8. Reina Valera, estoy leyendo la versión Reina Valera. El verso 3, oíd, he aquí, dijo el Señor, el sembrador salió a sembrar. Mira ahora el verso 4. Y al sembrar, aconteció que una parte de esa siembra, de esa semilla, cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Verso 5. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Mire el verso 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Mire que dice claramente la palabra del Señor que la palabra cayó en diferentes lugares, piedras, espinos que impidieron que la semilla creciera, y desgraciadamente el diablo se llevó la semilla, los afanes de la vida, pero el que la recibió, o sea, la buena tierra, ahí dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa tierra es la persona que recibe la bendición de Dios. Y este pasaje, hermanos queridos, habla claramente de los Judas, de los apóstatas, de esas personas que habla Judas capítulo 4, que entraron encubiertamente a la iglesia. Esas personas de los que habla Primera de Juan capítulo 2, de los que salieron de nosotros, pero no fueron nunca de nosotros, nunca tuvieron la salvación, nunca recibieron la salvación, tristemente. Son aquellos que menciona Segunda de Pedro capítulo 2, que son falsos ministros. Y sabemos, como les he dicho, siempre que les he enseñado con respecto al fundamento de la palabra, la constitución del reino, que Cristo mismo fundó que uno fuesen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y yo le he enseñado a ustedes que donde quiera que hay un original, hay un falso. Donde quiera que hay un auténtico, hay uno que no es auténtico. Pero eso no significa que los originales no estemos existiendo, estemos vivos sobre la faz de la tierra. Estas personas de Hebreos capítulo 6 fueron
Número 1, iluminados. Oiga, fueron iluminados, lo dice ahí bien claramente, fueron iluminados, pero desgraciadamente no tuvieron la salvación. Iluminados porque oyeron la palabra. Número 2, gustaron del don celestial, o sea, probaron. Número 3, participaron del Espíritu Santo. Que vieron, escucharon, estuvieron cerca de la manifestación. Por ejemplo, usted va a una boda y usted participa de la boda, pero eso no significa que usted fue quien se casó. Usted solamente participó. Estas personas que habla este verso de la palabra que acabamos de leer, participaron, pero no fueron llenos del Espíritu Santo. No los recibieron. Estas tres cosas, hermanos queridos, que hablamos, estos tres terrenos que hablamos antes de entrar en el terreno bueno, fueron las que ocurrieron con Judas Iscariote, que tristemente nunca fue salvo. Judas fue iluminado, pero nunca tuvo salvación. Gustó del don celestial, participó del Espíritu porque hacía obras, pero lamentablemente, hermanos queridos, nunca fue salvo porque en su corazón, mire si su corazón Dios lo conoció desde antes de la fundación de este mundo, que Dios le llamó hijo de perdición. Y no fue porque Dios lo escogió para que fuese hijo de perdición, sino que tristemente, como cada ser humano tiene una voluntad, Judas escogió perderse. En Hebreos, hermanos queridos, hemos leído Hebreos. Ahora, el pasaje de la palabra anterior que estaba compartiendo con ustedes era Marcos capítulo 4, versos del 3 al 8, donde hablamos de los diferentes lugares donde cae la semilla. Pero ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 6 y verso 7, del cual hablamos ahora. Y dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Verso 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y sufrirá el ser quemada. Hermanos queridos, nos habla claramente este verso 7 y este verso 8 de Hebreos capítulo 6. Nos dice qué ocurre con estas personas que lamentablemente la palabra, la semilla, cayó cerca de ellos. Lamentablemente la semilla cayó, como dice Marcos 4, 3 al 8, en el camino, en pedregales, entre espinos, y lamentablemente no dio fruto, porque no hubo una acción de recibir, una acción de entrar, hermanos queridos, en donde la palabra da fruto. Cuando un ser humano no permite que la palabra de Dios dé fruto, la puede oír, pero no se sienta a escucharla para que el mensaje de la salvación entre. Y una vez entre ese mensaje y reciba la salvación, hermanos queridos, quede preservado para vida eterna. No te preservas cuando te mueres. Estás preservado y escogido por Dios desde antes de la fundación de este mundo. Para ser salvo no hay manera de que tú te puedas perder del camino ni extraviar. La Biblia dice que en este camino, por más torpe, por más bruto, en español, que seamos, no nos vamos a extraviar. Con todas las debilidades, con todas las flaquezas, yo no le estoy diciendo a usted
que esto es como esa doctrina de la cual se ha abusado, salvo siempre salvo y hago lo que me da la gana. Mire, el que tiene la salvación no hace lo que le da la gana. El que tiene la salvación no practica el pecado. Si en el peregrinaje de su vida pecase, abogado tenemos para con Dios a Cristo, que es el único que está a la derecha de Dios. Allí no hay más nadie, allí es Cristo el único que está. Y Él, Cristo, intercede por nosotros. Una de las oraciones que Cristo hizo antes de ser crucificado fue, que la leímos en el programa anterior: Padre mío, de los que me diste, ni uno solo se perdió, solamente el que escogió perderse, el hijo de perdición. Y rogó y clamó al Padre por sus discípulos, los que le había entregado el Padre. Es decir, hermanos queridos, que una vez recibes la salvación, estás preservado para vida eterna, no cuando te mueres. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22, dice de la manera siguiente, porque este verso es bien importante, hermano, porque lo utilizan para aplicárselos bien claramente, para aplicársele a los que tienen la salvación. Oiga, segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Escuche, verso 21, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Usted ha escuchado montones de veces este verso, pero déjeme leerle el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero verbo, El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse aquí en el fango. Mire, claramente, hermanos queridos, se utiliza mucho este verso de la palabra para aplicárselo a los que tenemos la salvación. Pero si leemos el verso 1 y el verso 2, por eso le digo, no podemos leer la Biblia como el papagayo, tenemos que leerla sistemáticamente. Si leemos el verso 1 y el verso 2 nos va a hablar a quién le dirigieron este capítulo. Mira el verso 1 de segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también, oiga, ¿a quién se lo dirigieron? Falsos profetas. Si era un falso, era uno que imitaba el original, pero no era original. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, oiga, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, verso 2, seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí no está hablando el apóstol Pedro, maestro para los judíos, no está hablando de cristianos que han perdido la salvación,
Pero desgraciadamente los religiosos de este tiempo lo malinterpretan porque se van al verso 20, verso 21, verso 22 de Segunda de Pedro, capítulo 2, y se lo aplican a la iglesia. Cuando, hermanos queridos, una vez el creyente de Jesucristo recibe el regalo de la salvación, jamás lo puede perder. Eso ya yo se lo probé a ustedes por la palabra en el primero, en el segundo y en la tercera parte de este estudio. Pero tenemos hoy día gente enseñando que para usted poderse mantener, para usted poder mantener la salvación, tiene que hacer un viaje, una gama de rituales religiosos para usted poder mantener su salvación, porque si no usted se pierde, porque si no usted fracasa como creyente. Pero eso no es lo que indica ni enseña las Sagradas Escrituras. Es claramente lo que le acabo de decir. Si usted lee el verso 1 y el verso 2, se va a dar cuenta de que en este capítulo a quien le está escribiendo Pedro no es a la iglesia. Está escribiéndole claro a la iglesia, pero le está dirigiendo a la iglesia aquí. ¿De quién está hablando en ese capítulo? Le está dirigiendo a la iglesia que está hablando de falsos maestros y falsos profetas que nunca fueron salvos. Mateo capítulo 12, versos del 31 al 32 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Oiga, otro verso de la palabra que también trae dudas, que también lo utilizan los religiosos para indicar que por esto que voy a hablar ahora se pierde la salvación. Mateo 12, versos del 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Verso 32. El que hable contra el Hijo, dijo Cristo, del hombre, o sea, contra él, puede ser perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. El Hijo del Hombre no era otro que no fuese Cristo Jesús. El que hable contra Jesús de Nazaret iba a ser perdonado. Ahora, Jesús y el Espíritu Santo eran la misma cosa. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta en esta hora. Porque fíjese, la blasfemia contra el Espíritu Santo era atribuirle en aquel tiempo donde Jesús estaba, en el tiempo donde Jesús estaba físicamente ministrando, atribuirle los milagros que Jesús estaba haciendo al diablo, como lo hicieron los religiosos. Aquellos religiosos eran más malos que el mismo diablo. Pregunté, ¿Jesús y el Espíritu Santo eran la misma cosa? Denota que eran dos. Jesús se despojó, número uno, escuche esto, Jesús se despojó de su divinidad. Por eso Jesús honraba al Padre. Y quiero decirle que Jesús vino como todo hombre a la tierra. Él se humanizó. La Biblia dice que Él se despojó de su gloria. Pues entonces, si se despojó de su gloria divina, vino para honrar a su Padre. Por eso siempre mencionaba a su Padre. Y vino como todo hombre, hermanos queridos. Su deidad se manifestaba a través del Padre. O sea, la deidad de Dios el Padre se manifestaba a través de Cristo Jesús. Cristo se despojó de su gloria. Eso está en el libro de Filipenses, capítulo 2. El libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, donde dice que Jesús se despojó de su gloria celestial. Tengan la misma actitud. Mire cómo dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Tengan la misma actitud
que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. En cambio, renunció, a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo, de un siervo. Por eso él dijo que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y nació como un ser humano, del vientre de una mujer que no había tenido relaciones íntimas con José, que estaba desposada y apareció embarazada por una obra que el Espíritu Santo operó en ella, que le prestó el vientre a Dios el Padre para que en ese vientre pusiera la humanidad donde Cristo, el cuerpo humano donde Cristo iba a nacer. Y nació como todo un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Fíjese, hermanos queridos, que hablando en una forma clara, en Mateo capítulo 12, versos del 31 al 32, quiero buscar aquí con ustedes el Evangelio según San Mateo, porque quiero leer un verso que no tengo aquí apuntadito en las notas. Yo apunto todo en las notas, hermano, en la libreta, para poder ganar tiempo, porque cuando estamos en televisión el tiempo es oro, y no es que nos traicione, es que lo consumimos. Mateo 12, verso 22, quiero leerle esto: la blasfemia contra el Espíritu, entonces, contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿A quién? A Cristo Jesús. Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oiga, los que estaban blasfemando. Y los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú. Beelzebú es un demonio que es el príncipe de las moscas, príncipe de los demonios. Eso me imagino yo que tienen que estar en la parte más profunda de las pailas del infierno ahora mismo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero ellos, ¿qué iban a entender, hermanos queridos? No iban a entender absolutamente nada. Cristo sanó. Aquella gente estaban totalmente endiablados. Cristo sanó a un ciego, y en el verso 24, los fariseos, que todavía en este tiempo hay un montón dentro de los alrededores y del cuerpo de Cristo, encubiertamente, los fariseos decían que Cristo echaba fuera a los demonios por el poder que le daba Satanás. A pesar de los milagros que los fariseos presenciaron, ellos decían que Cristo hacía todo por el poder de Satanás. A ellos, a los fariseos, Jesús les dijo que la blasfemia que ellos habían cometido no tenía perdón. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Oiga bien claro. Concluir, asegurar, expresar después de haber conocido el Evangelio y a Cristo. Oiga, para que no se confunda, voy otra vez. Concluir, asegurar, expresar después de haber conocido el Evangelio y a Cristo, después de haber visto un cúmulo, o sea, una avalancha de evidencias, decir que aún así cualquier cosa es mejor que Cristo.
que el agorero, el brujo, el espiritista es mejor y no reconocer a Cristo como cierto. No creer a pesar de las evidencias, o sea, rechazar. Es imposible que estas personas sean renovadas para el arrepentimiento, según leímos en Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6. Entrar, hermanos, el Espíritu y convencerlos para arrepentimiento es difícil, es imposible que lo pueda hacer porque están cerrados y lamentablemente no han querido entrar y ellos, esos fariseos, blasfemaron contra la persona del Espíritu Santo. A ellos fue que les habló, porque para que hubiese la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos queridos, ahora voy a esto. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa que ver al mismo Jesús sanando, escúcheme, sanando y obrando y atribuirle sus obras a Satanás. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo en el tiempo de Jesús, para aquellos fariseos, era atribuirle lo que Cristo estaba haciendo a Satanás. En otras palabras, la blasfemia contra el Espíritu Santo fue cuando Jesús estaba en la tierra y fue exactamente lo que hicieron los fariseos, tristemente. Hebreos capítulo 2 es otro verso que le trae duda a las personas con respecto a perder su salvación. Pero para entender Hebreos 2 se debe leer primero Hebreos capítulo 1, porque el autor dirige su carta a una congregación que estaba siendo influenciada por una doctrina de error. Hermano, es que esto es un ataque del infierno por todos lados, para tratar de desvirtuar y de torcer y de dañar y de frustrar el plan de Dios. No de quitarle la salvación a los que somos herederos de la salvación, pero ha sido un plan maquiavélico del infierno desde los comienzos de la iglesia y desde que Satanás se rebeló contra Dios porque quería usurpar la gloria y el trono de Dios. Yo no sé qué tendría el diablo en la cabeza cuando le vino esa brutalidad tan grande. Porque, hermanos queridos, es algo tan insignificante el diablo que Dios ni le puso un dedo encima, sino que le asignó al arcángel Miguel y a los ángeles del arcángel Miguel que echaran fuera al diablo y a la tercera parte de ángeles que se rebelaron contra Dios. Imagínese usted el poder tan... Y no es que estemos subestimando las artimañas del infierno ni de Satanás, pero a veces hay evangélicos que le dan tanto poder al diablo y hablan tanto y tanto del diablo como si el diablo viviera con ellos y no atribuyen la gloria al que merece la gloria. El mensaje central de este ministerio final como voz de trompeta no es hablar del diablo, no es gritar frenéticamente, sino es predicarle la palabra de Dios. Por eso usted ve que cada vez que salimos al aire no venimos aquí a hablar bobería ni sandeces. Venimos aquí con estudios profundos de la palabra para que el pueblo de Dios sea empoderado, para que el pueblo de Dios sea capacitado y el pueblo de Dios renueve la mente y salga muchas veces de la tontera espiritual donde los líderes religiosos los tienen metidos en una jaula donde mucho pueblo de Dios está metido por la religiosidad, que es una maldición del mismo infierno, que ha venido a infectar, ha venido a traer estancamiento en la vida de muchos creyentes. Pero gloria a Dios que Dios nos tiene aquí y como tiene a otros siervos de Dios en el mundo entero para traer las verdades de la palabra de Dios, no para imponerle cargas, porque ciertamente el fariseísmo, el legalismo y la mediocridad
mediante la religiosidad. Eso es lo que trae, cargas. Se le ponen cargas a otro que ni siquiera el religioso puede llevar. Por eso Jesús le dijo a los religiosos, le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, porque ustedes quieren limpiar el vaso por fuera, aunque por dentro esté podrido. Ustedes quieren operar una obra según ustedes quieren hacerlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, con todo lo que se mueve en este tiempo para tratar de estancar y de paralizar a la iglesia, porque la iglesia que tiene la salvación y tiene los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe y tiene la salvación, no hay diablo, no hay religiosidad, no hay doctrina, no hay bobería, ni basura, ni gusaraña que el infierno invente que le pueda quitar la salvación. Pero esta iglesia de Jesucristo, los que vamos y tenemos la esperanza bendita de vivir el día del arrebatamiento, tenemos que ser empoderados por la palabra, porque el pueblo perece, un sector del pueblo perece y está en una tontera, en una estupidez espiritual, porque le falta conocimiento, le falta revelación de la palabra. Están estancados, están patinando en la misma situación años y años y años, y el problema es que le enseñan la misma bobería y las mismas niñerías espirituales a mucha gente, privándolos de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Fíjese que no dije libertinaje, dije libertad con la que Cristo nos hizo libres. Para usted poder entender Hebreos capítulo 2, debe leer primero el capítulo 1. El autor, vuelvo y repito, el autor dirige su carta a una congregación que estaba siendo influenciada por una doctrina de error. Ahora, en el capítulo 1 y 2 se establece, fuera de toda duda razonable, la supremacía de Cristo por encima de los ángeles. Luego, en el capítulo 3 se establece la supremacía de Cristo sobre Moisés. Ahora, Hebreos capítulo 2 enfatiza que debemos mantenernos en las verdades que aprendimos y evitar prestar oídos a ideas erróneas que podrían desviarnos del camino de la sana doctrina y de la verdad absoluta. Sabiendo que si una persona que viola la ley o comete un acto de desobediencia es castigado, por ello nosotros también somos responsables si cometemos descuidos con los asuntos de la salvación que hemos recibido. Si cometemos descuidos, somos responsables, no es que la vamos a perder, sino que somos responsables de mantener nuestra vida espiritual en crecimiento y no en decadencia. Por eso es imposible permanecer en la verdad de las cosas que ya hemos aprendido, dijo Pablo, y deslizarnos en las doctrinas de error que quieren persuadir a la iglesia. ¿Qué pasa, hermanos queridos? El apóstol Pablo puso los fundamentos como perito arquitecto y les instó a construir con los instrumentos, diversos instrumentos. Eso es en Primera de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo, porque ese es el maestro para nosotros los gentiles. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo puso los fundamentos como perito arquitecto y les instó a construir con los instrumentos de la verdad, no con instrumentos que no fueron los que recibieron responsablemente del apóstol Pablo, ya que tus obras serán probadas por el fuego. Y claramente, 1 Corintios capítulo 3, verso 17 en adelante, no te dice que te vas a perder, pero dice que te salvarás
pero como el que ha atravesado un muro de llamas. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, dijo Pablo. Pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Ahí es que hay que tener cuidado. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra tiene algún valor, y si la obra permanece, este constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Esto le va a restar méritos en el tribunal de Jesucristo. ¿Cuál es la consecuencia? Perderá méritos, porque en el día del tribunal, del tribunal de Cristo, donde todos vamos a comparecer, para bien o para mal, no es que se va a perder, ahí no lo van a juzgar para que se pierda, no. Ahí usted va a recibir lo bueno que haya hecho en la tierra, y de lo malo, pues va a perder méritos, hermanos queridos, porque hay cosas que debemos hacer como creyentes y no hacemos. Tristemente, no las hacemos. Pero ahí en el tribunal de Cristo, hermano, seremos galardonados por lo bueno que hayamos hecho o por lo malo que hayamos hecho. No es un juicio para condenación, es un juicio para salvación. Nos vamos a quedar aquí. La próxima semana, si Cristo no ha venido antes por su pueblo, vamos a continuar porque este estudio es bien extensivo, pero tenemos que traerlo al pueblo para que el pueblo pueda despertar, hermanos queridos, y entrar en el conocimiento de la palabra y no ser engañado con respecto al tema de la salvación. La semana que viene vamos a entrar sobre lo que ocurre cuando un cristiano, un creyente que no practica el pecado, pero que puede en algún momento dado dentro de su humanidad pecar. ¿Qué ocurre cuando un creyente dentro de su naturaleza peca? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a continuar la semana que viene. En este momento quiero hacer oración por las vidas que han estado escuchándonos y que quieren recibir a Cristo como su Salvador. Haz conmigo esta oración. Padre, en esta hora yo abro las puertas de mi corazón para que Cristo entre y me dé la salvación que tú compraste para mí en la cruz del Calvario. A través de tu Hijo, Padre, te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Si te vas a reconciliar, repite: Padre, yo me reconcilio contigo. Me alejé de tu casa y no me fue bien, pero vuelvo de vuelta a la casa del Padre para retomar lo que un día dejé atrás, y me reconcilio contigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si recibiste a Cristo como tu Salvador, tu nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida. Añádete rápidamente a una iglesia donde se te predique el Evangelio completo tal y como está escrito, y en el día que viene nos vamos a saludar en las esferas celestiales. Si te reconciliaste con el Señor, hay gozo también, hay fiesta, porque alguien que estaba alejado de la casa ha vuelto al hogar como el hijo pródigo, y hay fiesta en el cielo a tu favor. Quiero orar por las vidas que nos han estado escribiendo en la conversación en Facebook. Ahí están todas sus peticiones, todos sus saludos. Vamos a orar al Señor para que el Señor, en su voluntad hermosa y perfecta, pueda hacer un milagro a tu favor en este día. Padre, en esta hora, mira la cantidad de hijos, de hijas, siervos y siervas tuyas que están en nuestra sintonía, que están en espera de un milagro. Señor, tú puedes hacer un milagro en este día, en esta noche, en esta mañana, a la hora que nos estén viendo. Tú eres Dios, tú puedes hacer un milagro. Yo envío tu palabra
para que sea hecho un milagro en medio de tus hijos en esta hora y ellos reciban el milagro en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, los que están enfermos sean sanados. Rojo Moshera Bakaya, Reba Shakataya. Los que necesitan un toque poderoso ahora los reciban. Declaro en esta hora que el milagro hecho está en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale gloria al Señor ahí en tu hogar. Bendice el nombre del Señor porque tu milagro hecho está en el nombre del Señor. Bueno, no fue que el tiempo me traicionó, sino que lo he consumido en su totalidad. Si el Señor no ha venido antes por su iglesia, le espero la próxima semana. Nos hemos quedado aquí en esta pregunta: ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Vamos a continuar la próxima semana si Cristo no ha venido antes por su pueblo. Así que adelante con el Señor y firme que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones. Pronto llegará el momento que no habrá